quiero brindar por la única madre que de verdad me importa. El eco de esas palabras recorrió el salón como una ráfaga que heló cada rincón, apagando la música y deteniendo los aplausos a medias, hasta que todos comprendieron el sentido de aquella declaración. En el escenario, la hija sostenía una copa de cristal entre los dedos, sonreía mientras se giraba hacia su suegra y la abrazaba con una dulzura ensayada. Disfrutando de la atención del público que celebraba sin entender el golpe invisible que acababa de caer sobre la mujer sentada en la primera mesa, esa que observaba en silencio con los ojos nublados por un brillo contenido. Incapaz de moverse o siquiera parpadear. Los invitados seguían aplaudiendo, levantando copas y brindando sin sospechar que estaban siendo testigos de una traición disfrazada de homenaje. Cada aplauso resonaba dentro del pecho de aquella madre que permanecía inmóvil, sintiendo como la sangre le subía a la cara y el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Pensó en levantarse, en marcharse antes de que alguien notara las lágrimas que amenazaban con traicionarla, pero no lo hizo, prefirió quedarse en silencio, sosteniendo la mirada de su hija como si con eso pudiera recordarle todo lo que habían vivido juntas, los años de sacrificio, las noches sin dormir, los días en los que no había tenido más que sus manos para mantenerla en pie. Cuando la joven bajó del escenario, el murmullo se apagó lentamente. Caminó entre las mesas con paso elegante y sonrisa contenida, sujetando el micrófono con firmeza hasta detenerse frente a su madre. El ruido de los cubiertos y las copas se desvaneció. Entonces, con voz clara y sin un solo titubeo, pronunció la frase que terminaría de quebrar el corazón que aún la miraba con amor: ya te puedes ir. El silencio posterior fue insoportable, un vacío que pesaba tanto como una piedra. Nadie supo qué hacer, algunos fingieron beber, otros desviaron la mirada, y hubo quien sonrió con nerviosismo intentando suavizar la tensión. Una copa cayó y se rompió en 1000 pedazos, llenando el espacio con un ruido metálico que sonó como una sentencia. La mujer se levantó despacio, respiró hondo y comenzó a caminar hacia la salida, procurando no mirar a nadie, deseando que cada paso la alejara del dolor que se expandía en su pecho como una llama. Las luces doradas parecían más frías, los rostros más ajenos, y mientras avanzaba, sentía el peso de cada mirada siguiéndola, el murmullo apenas disimulado que la acompañaba como una sombra. No pidió explicaciones ni buscó compasión. Sabía que la dignidad era lo único que le quedaba intacto y que perderla sería traicionarse a sí misma. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando una voz la detuvo, firme, clara, inesperada, rompiendo la atmósfera densa que flotaba sobre la fiesta. «Espere un momento», dijo la nuera al ponerse de pie, atrayendo la atención de todos. El murmullo se extinguió de inmediato. La joven avanzó hacia el escenario, tomó el micrófono de las manos de su cuñada y respiró con fuerza antes de hablar. Su mirada se dirigió a la mujer que se marchaba, y con una mezcla de respeto y temblor en la voz, comenzó a decir que antes de continuar con la celebración había algo que todos debían saber. Los invitados se miraron unos a otros, confundidos, y el ambiente se llenó de una tensión distinta, la que precede a una verdad que nadie quiere escuchar. Dijo que esa mujer, la que caminaba hacia la puerta en silencio, había pagado cada plato, cada flor, cada detalle de esa noche, sin pedir nada a cambio, sin recibir siquiera un gracias. Contó que mientras todos planeaban el evento, ella trabajaba sin descanso, que mientras los demás dormían, su esfuerzo sostenía todo lo que estaban celebrando, y que sin su sacrificio, esa fiesta no habría existido. Nadie se movió, ni un suspiro se atrevió a romper el silencio. La hija palideció, la suegra bajó la mirada con incomodidad y el resto de los invitados observaba en silencio, incapaz de reaccionar. La nuera respiró profundo, levantó la cabeza y concluyó con una voz quebrada que si alguien merecía un brindis esa noche, no era quien se creía dueña del homenaje, sino la mujer que había sido humillada sin razón. Los aplausos comenzaron débiles, vacilantes, hasta volverse una ola que recorrió todo el salón. Ella se detuvo en la puerta, sin girarse, solo escuchando el sonido que llenaba el aire, el mismo que antes había servido para aplaudir su dolor. No sonrió, no buscó reconocimiento, simplemente cerró los ojos y comprendió que aquella humillación no había sido el final, sino la forma más cruel en la que la vida le enseñaba que incluso el silencio puede convertirse en justicia. Cuando cruzó la puerta del salón y el eco de los aplausos se perdió detrás de ella, el aire de la calle la golpeó con una frialdad que dolía más que cualquier palabra. Caminó sin rumbo entre los pasillos iluminados del hotel,
tratando de ordenar el torbellino que le quemaba por dentro, pero cada paso la empujaba hacia un recuerdo distinto. Hacía un tiempo en el que aún creía que los sacrificios tenían recompensa y que el amor de una madre bastaba para llenar todos los vacíos. El pensamiento la llevó de vuelta a aquel pequeño cuarto donde comenzó todo, un espacio húmedo y estrecho que compartía con su hija cuando el mundo todavía era una promesa. En esas paredes se mezclaban el olor a jabón barato y a esperanza, y cada amanecer era una lucha por conseguir lo justo para que ninguna de las dos pasara hambre. Salía antes de que el sol asomara, con los zapatos gastados y el cabello recogido, llevando bajo el brazo una bolsa con pan duro y café tibio que apenas alcanzaba para engañar el estómago. Trabajaba limpiando aulas en una escuela primaria, y mientras los niños jugaban en el recreo, aprovechaba para barrer el suelo y limpiar los escritorios, cuidando que su hija no la viera. Porque sabía que aquella niña de ojos grandes ya empezaba a sentir vergüenza de su madre. Pasaron los años entre turnos interminables, calles polvorientas y noches en vela. Hubo días en que el cansancio la vencía, pero bastaba con ver a su hija dormida para recuperar las fuerzas. En silencio guardaba cada moneda que sobraba, convencida de que el estudio abriría las puertas que a ella siempre le cerraron. Cosía ropa ajena hasta la madrugada, lavaba uniformes, cocinaba para vecinos y, aunque su cuerpo se doblaba de fatiga, el corazón seguía firme, sostenido por un solo propósito, que su hija tuviera una vida distinta. El tiempo no tuvo piedad, pero tampoco logró quebrarla. Cuando la joven creció y consiguió su primer empleo, la madre sintió que el sacrificio había valido la pena. La ayudó a empacar sus cosas sin dejar ver la tristeza que le apretaba el pecho, la acompañó hasta el autobús y esperó en silencio hasta que desapareció entre el tráfico. Regresó a casa con los ojos húmedos y las manos vacías, pero también con la certeza de que el amor no se mide en presencia, sino en la capacidad de dejar ir sin exigir retorno. Los años siguientes fueron una rutina silenciosa de soledad y trabajo. Cuidó enfermos, limpió oficinas, vendió comida en la calle y aprendió a sobrevivir con poco. A veces recibía llamadas cortas, mensajes breves, fotografías enviadas por cortesía más que por cariño. Nunca reclamó nada. Bastaba con saber que su hija estaba bien. Guardaba cada noticia como si fuera un regalo, convencida de que un día volverían a encontrarse como antes, cuando el amor era más fuerte que el orgullo. Un día, cuando la vida parecía haberse vuelto un hilo monótono, llegó una invitación que rompió la rutina. El sobre tenía su nombre escrito con letras doradas y un aroma dulce que no reconoció. Pensó que debía haber un error, pero al leer el remitente, el corazón le dio un vuelco. Era una invitación al cumpleaños de su hija, en un hotel elegante, con cena formal y música en vivo. Pasó horas mirando la tarjeta, dudando si debía asistir, temiendo ser una extraña en la vida de quien había sido su razón de existir. Decidió ir. Pasó días arreglando el vestido que guardaba desde hacía años, el mismo que usó en una boda a la que había sido invitada por compromiso. Lo lavó con cuidado, planchó cada pliegue y buscó los pendientes de perlas que había comprado cuando todavía soñaba con ser recordada. Peinó su cabello con paciencia, perfumó sus muñecas con las últimas gotas que quedaban de un frasco viejo y salió sin mirar atrás, convencida de que esa noche sería la oportunidad de reconstruir lo perdido. Llegó antes que todos. Ofreció su ayuda para ordenar las mesas, pero el personal contratado le pidió que esperara afuera. Observó por la rendija de la puerta cómo decoraban el salón con flores blancas, cómo los camareros colocaban copas y servilletas, cómo el espacio se llenaba poco a poco de risas ajenas. Cuando su hija apareció vestida con un tono champaña y una sonrisa que parecía ensayada, sintió un nudo en el pecho, no de orgullo, sino de distancia. Aún así, creyó que bastaría un abrazo para derrumbar los años de silencio, que bastaría una mirada para recordar que todo lo que era provenía de sus manos. El resto fue una ilusión que duró lo que tardó en pronunciarse una frase. Desde su mesa, escuchó el sonido del micrófono y levantó la vista, ilusionada, esperando escuchar su nombre. Y entonces lo oyó, aquella oración que la dejaría vacía, el brindis que se convertiría en su herida más profunda. La memoria terminó en ese punto. El presente volvió con la misma fuerza con la que el viento helado le golpeaba el rostro. Caminó hasta la esquina, detuvo el paso y respiró hondo. La ciudad seguía igual de viva, con luces que brillaban sobre los autos, con voces que salían de los bares y con gente que reía sin saber que, en ese mismo instante,
una mujer había perdido algo más que la dignidad. Había perdido el último hilo que la unía a lo que fue su hogar. Sin embargo, no sintió odio. Solo un cansancio profundo, un vacío que se confundía con paz. Tal vez por primera vez en años entendía que el amor verdadero no se demuestra con lo que se da, sino con la capacidad de dejar de dar cuando ya no hay reciprocidad. Cerró los ojos y siguió caminando, dejando atrás el ruido del hotel y el brillo de una noche que no la merecía, dispuesta a empezar una vida nueva donde su silencio ya no fuera sinónimo de sumisión, sino de fortaleza. Al amanecer del día siguiente, mientras la luz pálida se colaba por las cortinas de su cuarto y el eco lejano de la fiesta seguía golpeándole el pecho, comenzó a llegar esa marea silenciosa que siempre persigue a quien ha sido humillada en público, una cadena de mensajes envueltos en falsa amabilidad, palabras medidas que no buscan consolar sino cerrar el tema con elegancia. Primero apareció un texto breve de un familiar que escribía: "No lo tomes personal, ya sabes cómo es", luego un audio largo y confuso de una tía que pretendía justificar lo injustificable, y al final, como un golpe que llegó tarde, un mensaje de su propia hija agradeciendo la presencia, a pesar de todo, pidiendo tiempo, aconsejando espacio, como si el amor pudiera ponerse en pausa hasta que las apariencias volvieran a sonreír. Durante las horas siguientes revisó el teléfono sin saber por qué, abrió y cerró las mismas conversaciones, y entre cada palabra leyó el vacío de quien prefiere borrar antes que pedir perdón. En los grupos familiares comenzaron a circular fotografías del evento, imágenes pulidas con filtros dorados donde la hija aparecía radiante junto a la suegra, videos cortos con música suave, fragmentos de discursos cuidadosamente editados para mostrar una felicidad que nunca existió, y mientras veía cada uno entendió que la humillación no termina cuando se apagan las luces, sino cuando la mentira empieza a repetirse hasta volverse versión oficial. Respiró profundo, dejó el teléfono a un lado y se prometió no escribir nada, no explicarse, no justificar una dignidad que nunca debió ponerse en duda, porque aprendió que el silencio, cuando nace de la fuerza y no del miedo, puede ser más elocuente que cualquier defensa. El paso de los días trajo una calma aparente que pronto se transformó en distancia. Las llamadas se hicieron escasas, los mensajes se convirtieron en respuestas automáticas, y cada nuevo encuentro social se llenó de gestos pulidos que escondían desprecio. En esas reuniones la suegra tomaba el lugar central y hablaba con autoridad sobre decisiones que nunca le pertenecieron. El padre del novio la respaldaba con comentarios cargados de condescendencia, y la hija, cada vez más acostumbrada a la comodidad de los halagos, apenas la saludaba con un beso rápido antes de entregarse a las conversaciones que giraban en torno a viajes, remodelaciones y nuevas inversiones. Desde su asiento al borde de la mesa observaba cómo su mundo quedaba reducido a un rincón, como las risas pasaban de largo y como cada palabra amable venía acompañada de un filo invisible que la hacía sentir fuera de lugar. Hubo un día en que la invitaron a una comida íntima para cerrar el mes, un encuentro que, en apariencia, buscaba reconciliar a la familia, pero que en realidad escondía la misma trampa de siempre. Acudió con el mismo cuidado con el que se prepara quien no quiere fallar, llegó puntual, saludó a todos con educación y se sentó donde le indicaron. Escuchó cómo hablaban de negocios, de planes futuros, de posibles inversiones, de un departamento que pensaban adquirir entre todos y de viajes en los que ya habían decidido su ausencia con palabras suaves como "no te preocupes, mereces descansar". Esperó el momento oportuno para agradecer la invitación y preguntar, sin rodeos, por los gastos de la fiesta, por los pagos que aún quedaban pendientes y por el dinero que había adelantado meses atrás. Pero el ambiente se congeló de inmediato, las miradas se cruzaron con incomodidad y alguien cambió de tema con una destreza ensayada. La suegra sonrió con esa serenidad que solo da la costumbre de mandar y dijo que todo estaba bajo control, que no había motivo para incomodarse, y cada frase sonó como una puerta que se cierra. Esa noche, al llegar a casa, abrió el cajón donde guardaba los documentos importantes y comenzó a poner orden. Extendió sobre la mesa los recibos de transferencias, los comprobantes de depósito, los mensajes impresos donde confirmaban montos y fechas. Y al ver todo dispuesto en fila sintió por primera vez en mucho tiempo una paz distinta, una calma que no venía de la resignación sino de la certeza. Entendió que la verdad no necesita defensa cuando está escrita, que los números hablan con más fuerza que cualquier discurso y que el respeto no se pide, se demuestra. Guardó cada papel en una carpeta, marcó los detalles con pluma azul y respiró profundamente, sabiendo que tarde o temprano esa historia volvería a contarse, pero esta vez con nombres,
cifras y memoria. Desde ese momento, cada reunión familiar se convirtió en un campo minado. Bastaba una palabra para sentir la tensión, bastaba un gesto para notar que estaban preparando algo, un intento de cerrar el tema con una firma, una cláusula o un papel que la dejara fuera de todo. Hablaron de formalizar los acuerdos, de dejar todo claro por escrito, de evitar malentendidos futuros, y aunque el lenguaje sonaba correcto, el trasfondo era evidente. Querían borrar su participación, reducir su ayuda a una donación voluntaria, eliminar cualquier rastro que pudiera obligarlos a reconocerla. Ella sonrió con serenidad, pidió una copia de aquel borrador, fingió estar de acuerdo y se despidió con la calma de quien ya decidió su próxima jugada. En los días siguientes preparó sin prisa la respuesta. Revisó una y otra vez cada documento, organizó los datos en orden cronológico y escribió una lista con todo lo que había entregado. No buscaba venganza, buscaba justicia. Había comprendido que el orgullo de los demás se alimenta del silencio de quien calla, y que su voz, aunque pausada, tenía el poder de devolver equilibrio a una historia que nunca debió torcerse. En el reflejo del espejo practicó la forma de sostener la mirada sin miedo, ensayó el tono con el que leería su verdad y repitió en silencio que el respeto no se suplica, se impone. Así llegó la víspera del evento que cambiaría todo, una cena organizada para reconciliar diferencias, en el mismo salón donde meses atrás la habían expulsado con frialdad. Nadie sabía que ella planeaba asistir. Entraría sin anunciarse, con la misma serenidad con la que ha vivido toda su vida, llevando consigo una carpeta sencilla que no pesaba mucho, pero contenía la historia completa, el trabajo invisible. La verdad que otros intentaron borrar. Mientras cerraba la puerta de su casa esa noche, supo que ya no tenía nada que perder, y cuando una persona deja de tener miedo, deja también de ser invisible. La noche de la cena comenzó con un aire de aparente cordialidad, ese tipo de ambiente que nace cuando todos saben que algo importante va a decirse, pero prefieren fingir que se trata de una simple reunión familiar. Las luces del salón bañaban las mesas con reflejos dorados, las copas estaban alineadas como soldados y las risas sonaban demasiado fuertes. Como si alguien intentara cubrir el miedo que flota cuando la verdad está a punto de entrar por la puerta. Ella llegó sin aviso, caminando despacio, con la carpeta bajo el brazo y una serenidad que descolocó a más de uno. Nadie esperaba verla, pero nadie se atrevió a detenerla. Se acercó con calma, saludó a los presentes y eligió una silla al extremo de la mesa, justo donde podía observar sin estorbar. Donde los murmullos se mezclaban con el ruido del vino sirviéndose y con los suspiros que anteceden a la tormenta. No tardó en entender que la velada había sido organizada para disfrazar el conflicto con amabilidad, para convertir el daño en malentendido y la humillación en episodio superado. Los anfitriones, impecables en sus trajes claros, sonreían con ese gesto aprendido que no invita al diálogo, sino a la obediencia silenciosa. Los primeros minutos transcurrieron entre brindis superficiales y frases repetidas sobre la importancia de mantener la familia unida, pero el verdadero motivo del encuentro apareció cuando la suegra, con su voz suave y calculada, pidió la palabra y comenzó a hablar como si diera una lección sobre moral y gratitud. Habló de respeto, de armonía, de errores cometidos sin mala intención, de la necesidad de cerrar capítulos y de cómo algunas personas tienden a confundir la ayuda con la autoridad. Lo decía sin mirar directamente, pero cada palabra tenía dirección, cada pausa estaba medida para sembrar duda y cada sonrisa estaba diseñada para humillar sin ensuciarse las manos. Insinuó que la generosidad, cuando no se maneja con prudencia, puede transformarse en un arma de control. Que el amor mal entendido suele volverse exigente y que por eso lo mejor era poner límites claros para no repetir viejos patrones. Su tono era dulce, pero debajo de esa dulzura se escondía el veneno de quien quiere borrar el rastro de quien la sostuvo. El discurso fue largo, lleno de frases redondeadas, tan suaves que parecían inofensivas, pero cada una de ellas era un golpe calculado. Un intento de encasillar a la mujer que escuchaba en la figura de alguien agradecida pero invasiva, generosa pero desbordada, sensible pero problemática. Cuando terminó, el silencio duró más de lo esperado. Nadie sabía si aplaudir o fingir indiferencia, y fue entonces cuando el padre del novio, con ese aire de superioridad heredado de los que nunca trabajan con las manos, sacó de un portafolio una hoja impresa y explicó que habían preparado un acuerdo amistoso, un simple documento de agradecimiento, algo simbólico para evitar malentendidos futuros.
Las palabras renuncia voluntaria aparecían en el texto en letras pequeñas, tan discretas que cualquiera distraído podría haberlas pasado por alto. Y mientras el documento circulaba entre los comensales con la ligereza de una servilleta, la suegra aprovechó el silencio para remarcar que todo lo que se había hecho por la fiesta fue por cariño y que, precisamente por eso, nadie debía reclamar nada. La escena tenía la apariencia de una conversación civilizada, pero la tensión era tan densa que apenas se podía respirar. Ella no dijo una palabra, observó cada gesto, cada mirada que intentaba evitar la suya, y cuando el papel llegó hasta sus manos, lo sostuvo sin leerlo de inmediato, dejando que el peso del momento hablara por sí solo. La nuera, sentada a unos metros, se removió en su silla con incomodidad. Sabía lo que contenía ese papel, porque lo había leído antes. Había intentado advertir que aquello no era un simple formalismo, sino una trampa elegante. Sin embargo, nadie quiso escucharla. Los presentes preferían creer en la versión más cómoda, esa que permite dormir tranquilos aunque esté construida sobre la injusticia. Con un hilo de voz, la suegra añadió que firmar sería un acto de madurez, que así se demostraba que no existía resentimiento y que todos podían avanzar en paz. Fue entonces cuando ella respiró profundamente y levantó la mirada. No hubo enojo ni temblor en su voz cuando preguntó, con la calma de quien ha aprendido a sobrevivir sin perder la dignidad, ¿por qué era necesario un documento para agradecer? Dijo que el cariño no se escribe en contratos y que los acuerdos verdaderos se sostienen con memoria y palabra, no con firmas ni testigos. Las copas se quedaron quietas, los murmullos se apagaron y, por primera vez, nadie se atrevió a interrumpirla. No habló largo, no explicó demasiado, bastaron unas pocas oraciones para que el equilibrio del lugar comenzara a resquebrajarse. La suegra intentó retomar el control, pero la calma de su voz perdió fuerza. Repitió que solo querían dejar las cosas claras, insinuó que algunas personas podrían malinterpretar la generosidad, que a veces la necesidad de reconocimiento es más grande que la gratitud. Y mientras hablaba, los ojos se desviaron hacia la carpeta cerrada sobre el mantel, esa carpeta que hasta ese instante había sido solo un objeto sin importancia, pero que de pronto parecía contener el corazón de toda la historia. Ella la abrió despacio, sin precipitación, con un movimiento casi ceremonial, y de su interior sacó un solo papel, una factura que brilló bajo la luz, con fechas, montos y firmas que coincidían con cada detalle del evento. No dijo nada más. No hacía falta. El silencio que siguió fue distinto al de otras veces. No era de incomodidad, sino de revelación. La suegra trató de sostener la compostura, el padre del novio bajó la mirada y la hija, pálida, se llevó las manos a la cara. En ese momento nadie sabía qué decir, porque las pruebas estaban ahí, respirando sobre la mesa, recordando que la verdad no necesita defenderse cuando tiene documentos de su lado. Ella no sonrió, no buscó aplauso, no necesitaba venganza. Solo cerró la carpeta con la misma serenidad con la que la había abierto, levantó el vaso de agua que tenía frente a sí y lo sostuvo como si fuera un brindis silencioso, el más justo y el más doloroso de su vida. Durante unos segundos nadie respiró, nadie se movió. La tensión se podía cortar con el filo de una mirada. Entonces, con voz firme y pausada, dijo que la justicia no siempre se busca en los tribunales, que a veces llega cuando uno deja de callar, y que esa noche no firmaría nada porque su dignidad no tenía precio. El eco de sus palabras viajó por el salón como un suspiro de alivio contenido, como un golpe de verdad que limpia el aire. No hubo aplausos, pero tampoco negaciones. Solo rostros que evitaban mirarla, temerosos de reconocer que habían participado en la mentira. Esa fue la última vez que habló en aquella casa. Salió caminando despacio, sin mirar atrás, con el orgullo intacto y la certeza de que la verdad ya había hecho lo suyo. El peso del silencio ajeno no la derrumbó, al contrario, la hizo más fuerte, porque entendió que a veces perder a todos es la única forma de recuperarse a sí misma. El salón seguía iluminado como si nada hubiera pasado, con las luces reflejándose sobre las copas aún llenas y el murmullo contenido de quienes no sabían si mirar o fingir que no veían. Ella permanecía de pie frente a la mesa principal, sosteniendo la carpeta con ambas manos, consciente de que ese instante definiría todo lo que quedaba de su historia con ellos. No necesitaba gritar, no necesitaba justificar nada, porque el tiempo que se pasa callando también enseña a hablar con precisión, y ahora cada palabra sería tan clara como las marcas de esfuerzo en sus manos.
Abrió la carpeta sin prisa, con la serenidad de quien ya no busca convencer, sino dejar constancia. El aire cambió cuando el primer documento cayó sobre la mesa, un papel sencillo, amarillento en los bordes, con la firma del gerente del hotel y la fecha exacta del pago del salón. No dijo un solo nombre, apenas pronunció que ese gasto, como todos los demás, había salido de los años de trabajo silencioso que nadie quiso ver. Después colocó el recibo del catering, las facturas de la decoración y las transferencias bancarias, cada una con su comprobante y el mensaje de confirmación donde agradecían la ayuda. No hubo espacio para dudas ni para excusas, porque las cifras hablaban con la voz que nunca le permitieron usar. Los rostros frente a ella perdieron color poco a poco. El padre del novio intentó romper el silencio con una risa nerviosa, pero la mirada firme de la nuera lo detuvo. En los ojos de la hija se mezclaban sorpresa, vergüenza y algo parecido al miedo. Cada nuevo documento que salía de la carpeta era una verdad que caía como piedra en el agua, provocando ondas que llegaban hasta el último rincón del salón. Ella no se apresuró, sabía que la fuerza no estaba en la velocidad ni en el dramatismo, sino en la calma con la que se sostiene la verdad cuando por fin se pronuncia. Dijo que nunca quiso reconocimiento ni aplausos, que el amor no se mide en dinero, pero que el respeto se construye con hechos y no con discursos vacíos. Contó que todo lo que había hecho, desde los turnos nocturnos hasta las madrugadas de trabajo, lo había hecho con la ilusión de ver a su hija feliz, sin imaginar que la felicidad de otros terminaría convertida en su propia humillación. Habló sin levantar la voz, con ese tono que tiene la gente cansada de ser invisible, con la fuerza tranquila que nace del dolor bien entendido, esa que no destruye, pero tampoco olvida. La nuera se levantó de su silla y se acercó despacio, como si supiera que aquel momento no podía quedar sin testigos. Abrió un pequeño sobre que llevaba en su bolso y extrajo copias impresas de correos electrónicos donde se detallaban los pagos y los nombres de los responsables. Colocó las hojas junto a las facturas y explicó que todos los movimientos estaban verificados, que ninguna palabra era exageración ni ningún número inventado. Dijo que había revisado cada documento antes de traerlo y que todo coincidía con los registros del salón, del florista y del proveedor del banquete. Las pruebas estaban completas, ordenadas, imposibles de negar. Un murmullo cruzó la mesa, una mezcla de incomodidad y vergüenza que nadie supo disimular. El padre intentó interrumpir de nuevo, diciendo que los favores se hacen sin esperar nada, pero ella lo miró con la calma de quien ha aprendido a ver más allá de las apariencias y respondió con una sola frase que silenció a todos. Los favores no existen cuando se pagan con el alma. La hija bajó la mirada, y en su rostro se notaba la lucha entre el orgullo y la culpa, entre el deseo de justificarse y la certeza de que no había argumento posible frente a la verdad que descansaba sobre la mesa. Entonces, sin prisa, ella tomó aire y habló por última vez. Dijo que no había regresado para reclamar dinero, sino para recuperar el respeto que le arrebataron esa noche en la que la señalaron como si estorbara. Agradeció a la nuera por haber tenido el valor de mostrar lo que todos sabían y nadie se atrevía a decir, y luego giró hacia su hija para mirarla con ternura. Le recordó que una madre no deja de amar, pero que hay límites que ni el amor puede cruzar, y que cuando el respeto se pierde, la sangre no basta para sostener el vínculo. En su voz no había rencor, solo una tristeza serena que dolía más que cualquier grito. El silencio que siguió fue absoluto. Ni los meseros se movieron. La hija intentó hablar, pero la voz se le quebró antes de pronunciar la primera palabra. La suegra mantuvo la mirada fija en su copa, el padre frotaba los dedos sobre el mantel y los invitados intercambiaban miradas sin atreverse a intervenir. En ese instante, cada uno entendió que no se trataba de dinero ni de formalidades, sino de algo mucho más profundo, la consecuencia inevitable de haber confundido humildad con debilidad. Ella cerró la carpeta con cuidado, como quien termina un ciclo, y levantó el vaso de agua que tenía frente a sí. No brindó por nadie, no dedicó palabras a los presentes, simplemente dijo que la verdad no necesita ruido, que la justicia llega cuando uno se atreve a no callar. Y que a veces la vida pone de pie a quien todos creyeron vencidos solo para recordarles que la dignidad no se compra ni se mendiga. Después dejó el vaso sobre la mesa, se giró con suavidad y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso que dio resonó distinto, no por el sonido del tacón sobre el mármol, sino porque ahora caminaba sin miedo. Detrás quedaron los susurros, los rostros confundidos, el aire denso de una fiesta que se había convertido en tribunal.
La nuera la siguió con la mirada, orgullosa de haber sido parte de esa verdad, mientras la hija permanecía inmóvil, atrapada entre el remordimiento y el silencio. Ninguno de los presentes volvió a decir una palabra. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió a negarla otra vez. Al cruzar la puerta, sintió que el peso del pasado se disolvía lentamente en el aire frío de la noche. No era triunfo ni revancha, era algo más profundo, una paz limpia, la sensación de haber recuperado lo que durante años la vida le negó, su voz, su espacio, su nombre. Caminó sin mirar atrás, dejando que las luces del salón quedaran pequeñas a la distancia, y mientras el viento le acariciaba el rostro, comprendió que había ganado la única batalla que de verdad importaba. La que se libra en silencio y se gana con dignidad. El portazo resonó como un eco que no quiso morir, un golpe que quedó suspendido entre los candelabros y el sonido metálico de las copas aún vibrando. Nadie se atrevió a moverse. El aire parecía más espeso, las luces demasiado fuertes y las flores, antes perfectas, parecían marchitas de golpe. Durante unos segundos el salón entero respiró la incomodidad de una verdad que nadie quiso escuchar, esa sensación que deja el silencio cuando es tan denso que ni el aire se atreve a atravesarlo. Los invitados comenzaron a moverse despacio, fingiendo normalidad, recogiendo bolsas o revisando sus teléfonos con una ansiedad disimulada. Tratando de escapar del espectáculo de vergüenza que acababan de presenciar sin parecer cobardes. El padre del novio intentó recomponer el ambiente con la voz temblorosa de quien sabe que ha perdido el control. Habló de malentendidos, de asuntos de familia, de confusiones que se aclararán en privado, pero su tono carecía de firmeza y cada palabra se desmoronaba antes de llegar al final. Las miradas que antes le ofrecían aprobación ahora se deslizaban con indiferencia, porque el poder social se evapora rápido cuando la verdad se revela. En la otra punta de la mesa, la suegra permanecía inmóvil, con los dedos apretando la copa vacía, sin saber si levantarse o seguir fingiendo serenidad. Sus labios, que minutos atrás articulaban discursos sobre gratitud y respeto, ahora temblaban frente a un silencio que la desnudaba más que cualquier acusación. La hija, todavía de pie, intentaba mantener la compostura, pero su rostro la traicionaba. Las lágrimas contenidas le nublaban los ojos mientras observaba los documentos sobre la mesa, las facturas, los comprobantes, las transferencias. Cada cifra era un espejo que le devolvía la imagen de la ingratitud. Buscó refugio en los ojos de su esposo, pero él la miró con una mezcla de decepción y distancia, como si de pronto descubriera que no conocía a la mujer que tenía al lado. La nuera permanecía cerca, sin pronunciar palabra, con la calma de quien sabe que la justicia no necesita gritar. Ese silencio entre ambas se volvió una frontera moral que nadie más se atrevió a cruzar. Los invitados comenzaron a salir uno a uno, con pasos contenidos y murmullos disimulados. Las risas falsas se transformaron en excusas apuradas, y cada silla vacía dejaba un hueco que no podía llenarse. Las luces del techo parpadeaban sobre las copas, el vino sin tocar brillaba como si esperara una razón para derramarse, y el personal del hotel, acostumbrado a los escándalos discretos de las familias ricas, se movía en silencio, recogiendo platos sin mirar a nadie. En una esquina, el gerente revisaba discretamente los documentos que habían quedado sobre la mesa, reconociendo su sello, las firmas y las fechas, confirmando que cada palabra dicha por esa mujer era cierta. Cuando levantó la vista y se cruzó con la nuera, bastó un gesto para que ambos entendieran que ya no había nada más que demostrar. La hija intentó recomponer la escena, habló en voz baja, balbuceó que su madre había exagerado, que no sabía nada de esos pagos, que alguien debía haberse equivocado, pero nadie le respondió. La suegra se levantó al fin, caminó hasta la mesa principal y recogió los papeles con manos temblorosas, intentando aparentar dignidad, aunque su rostro revelaba la derrota. Dijo que todo eso se resolvería en privado, que no era necesario hacer un escándalo, pero el tono le falló, y la frase se perdió entre las miradas ajenas. El padre del novio se acercó a consolarla, pero ni siquiera él parecía creer sus propias palabras. El salón, lleno de luz y elegancia, se había convertido en un escenario deshecho, una postal triste de lo que queda cuando la mentira se enfrenta con la verdad. Afuera, a través de los ventanales, podía verse a la mujer alejándose con paso firme, sin mirar atrás, envuelta por la brisa de la noche que movía su cabello y su vestido oscuro. Esa figura solitaria bajo la luz del estacionamiento tenía más fuerza que cualquier discurso, era el retrato vivo de la dignidad.
Ninguno de los presentes se atrevió a seguirla. Algunos fingieron no verla, otros bajaron la mirada y los más cobardes se refugiaron en comentarios vacíos sobre malos entendidos. Sin embargo, todos sabían que habían presenciado algo irreversible, una escena que permanecería grabada en la memoria colectiva como un espejo incómodo donde nadie quería reconocerse. En los días siguientes, las consecuencias se expandieron sin necesidad de palabras. Las fotografías del evento fueron eliminadas de las redes, los videos borrados, los mensajes de agradecimiento desaparecieron uno por uno, y el rumor se extendió con la precisión de una llama silenciosa. En las reuniones del barrio se hablaba de lo ocurrido, en las tiendas se comentaban los detalles, y cada persona añadía una versión distinta, pero el núcleo de la historia siempre era el mismo. La madre humillada había regresado y, con la verdad en la mano, había destruido la fachada de una familia entera sin levantar la voz. Mientras tanto, ella continuó su rutina sin mirar hacia atrás. Volvió a trabajar con la misma calma de siempre, se levantaba temprano, preparaba su café y salía al amanecer. No respondía a mensajes ni llamadas, no explicaba nada. Aprendió que el silencio, cuando proviene de la paz interior, tiene más poder que cualquier argumento. Caminaba con la frente en alto, sin cargar rencor, porque entendió que a veces la vida no necesita venganza, solo distancia. Sus vecinas la observaban con admiración, sabiendo que la fortaleza no siempre grita, a veces simplemente respira y sigue adelante. La hija, en cambio, se desmoronó lentamente. Intentó acercarse con flores, con cartas escritas a mano, con mensajes llenos de culpa, pero ninguno recibió respuesta. Esperó frente a la casa varias veces sin ser atendida, regresó llorando, repitiendo que todo había sido un error. Descubrió que el castigo más duro no era el reproche, sino la ausencia. Entendió, demasiado tarde, que el amor que no se cuida se convierte en silencio, y el silencio de una madre duele más que cualquier palabra. La nuera, fiel a su naturaleza discreta, mantuvo el vínculo sin invadir. Mandaba mensajes cortos, deseando buenos días, preguntando por su salud, enviando flores sin remitente. No buscaba reconocimiento, solo respeto. Sabía que esa mujer, con su paso tranquilo y su mirada firme, había dado una lección que pocos olvidan: la dignidad no se pierde cuando te humillan, se pierde cuando te quedas donde no te valoran. Desde entonces, nadie volvió a hablar de aquella fiesta. Las reuniones familiares se fragmentaron, los silencios se hicieron más largos y las miradas más pesadas. En los círculos sociales se comentaba con cuidado el escándalo, siempre bajando la voz, como si nombrarla fuera peligroso. Pero la historia, esa que viaja sin permiso, siguió viva, repitiéndose de boca en boca, recordando a todos que la verdad no necesita adornos ni defensas, que basta con un gesto sereno para derrumbar la mentira más elegante. Pasaron varias semanas antes de que la hija encontrara el valor suficiente para regresar a la casa que la vio crecer, aquella casa sencilla donde aún se respiraba la calma del pasado, donde cada rincón conservaba la huella de una vida construida con sacrificio y ternura. Caminó por la calle con paso lento, sosteniendo un ramo de flores que había comprado sin pensar, más como un escudo que como un regalo, intentando ocultar la ansiedad que le recorría el cuerpo. El aire estaba frío, el cielo gris, y las hojas secas se amontonaban en la entrada, como si el tiempo también se negara a moverse. Frente a esa puerta sintió que las palabras que había preparado no le servirían de nada, porque no existe discurso capaz de enmendar una herida que se abrió frente a todos. Cuando la puerta se entreabrió, el rostro sereno de su madre apareció entre la penumbra. No había sorpresa ni dureza en sus ojos, solo una calma que no pertenecía al olvido, sino a la paz interior de quien ha decidido no guardar rencor. Durante unos segundos se quedaron frente a frente, atrapadas entre la distancia y el deseo de acercarse, hasta que la hija, incapaz de sostener el silencio, murmuró con voz quebrada que venía a pedir perdón. Dijo que no sabía lo que hacía, que se dejó cegar por el orgullo, que confundió el cariño con vergüenza, que se dejó arrastrar por las voces ajenas que la convencieron de que la humildad de su madre era sinónimo de debilidad. Las palabras se le deshacían en la boca, torpes y desesperadas, como si buscara una forma de borrar lo que nunca debió suceder. La mujer escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto invisible. No había enojo, tampoco lástima. Su silencio pesaba más que cualquier reproche. La hija seguía hablando, recordando la infancia, los días en que su madre la llevaba de la mano al colegio,
las noches en que le esperaba despierta con un plato caliente, los días en que todo faltaba menos el amor. Le confesó que cada día desde aquella noche la había perseguido el remordimiento, que no podía dormir sin escuchar la frase "ya te puedes ir" resonando como un eco que no se detiene. Y que el silencio posterior había sido su castigo más cruel. El viento sopló entre los árboles y se coló por la puerta entreabierta, levantando un aroma a tierra mojada que llenó el espacio. La madre suspiró, dio un paso hacia atrás e hizo una seña para que pasara. El interior estaba ordenado, limpio, lleno de pequeños recuerdos que parecían haberse detenido en el tiempo. Una foto enmarcada de cuando la niña cumplió 15 años, un mantel bordado a mano. Una taza de porcelana con una grieta fina. Sentadas frente a frente en la misma mesa donde tantas veces compartieron pan y silencio, la hija se cubrió el rostro y comenzó a llorar con un llanto contenido, de esos que no buscan consuelo sino redención. Dijo que no quería recuperar nada, que solo necesitaba saber si algún día podría perdonarla. La respuesta llegó despacio, sin dramatismo ni resentimiento. La madre habló con voz baja pero firme, esa voz que solo se adquiere cuando el dolor ya no hiere, sino enseña. Dijo que no odiaba a nadie, que la vida se encarga de poner las cosas en su sitio, que el perdón no se concede con palabras sino con tiempo, y que a veces es necesario alejarse para no seguir sangrando en el mismo lugar. Explicó que el silencio no fue castigo, sino protección, porque entender la ingratitud también cansa, y que la distancia fue la única forma de preservar la paz que tanto le costó recuperar. Ambas se miraron con una mezcla de tristeza y gratitud, como si comprendieran al mismo tiempo que lo que las unía ya no era el lazo de la sangre, sino la memoria compartida. La hija extendió las manos, buscó el contacto que tantas veces fue refugio, pero la madre dudó antes de tomarla. No por frialdad, sino porque entendía que el perdón no significa regresar, significa soltar sin rencor. Acarició sus dedos con suavidad, apenas un roce, suficiente para dejar claro que el cariño seguía vivo, pero la confianza dormía y quizás ya no despertaría. Un silencio largo llenó la casa. La hija levantó la vista y notó que en los ojos de su madre había una ternura distinta, no la de antes, sino la que se reserva para quienes uno ya no espera que cambien. Entre lágrimas prometió no insistir, no forzar la cercanía, solo respetar el espacio que había destruido. Antes de salir, pidió un último favor, poder abrazarla una vez más. La mujer asintió en silencio, y ese abrazo, breve y silencioso, tuvo la fuerza de un adiós definitivo, de esos que no rompen, pero separan para siempre. Cuando la puerta volvió a cerrarse, la madre permaneció quieta, observando el ramo de flores que había quedado sobre la mesa, un ramo sencillo que empezaba a abrirse bajo la luz tenue del atardecer. No sintió tristeza, tampoco alivio, solo una calma profunda que la envolvió como un manto tibio. Entendió que el perdón no se entrega, se alcanza, que la paz llega cuando uno deja de esperar lo que ya no puede recibir. Esa noche preparó café, abrió la ventana y respiró el aire fresco, consciente de que había cerrado el último capítulo de una historia marcada por el sacrificio y el silencio. Desde ese día, su rutina siguió igual, pero algo en su interior había cambiado. Cada amanecer la encontraba más liviana, más dueña de sí misma, más libre de las cadenas invisibles del pasado. No hablaba del tema, no contaba la historia, no buscaba que nadie supiera su versión, porque comprendía que la justicia más profunda no se grita, se vive en silencio. Aprendió que la soledad, cuando se elige con dignidad, no duele, y que el amor que sobrevive a la decepción se transforma en sabiduría. Y así, entre tardes tranquilas y noches sin sobresaltos, volvió a encontrarse consigo misma. Ya no pensaba en lo perdido, sino en lo que había recuperado, su voz, su calma, su nombre. Entendió que el amor que no se valora no se mendiga, y que a veces dejar ir es el acto más puro de amor que puede ofrecerse. Cerró la puerta antes de dormir y por primera vez en mucho tiempo el silencio de la casa no fue vacío, fue descanso. Los meses pasaron con la lentitud tranquila de las cosas que ya no duelen. La mujer se adaptó a una vida sencilla, sin sobresaltos ni grandes gestos, una vida donde cada amanecer tenía el peso exacto de lo necesario. Su casa, antes silenciosa por soledad, comenzó a llenarse de sonidos pequeños, el murmullo del agua hirviendo, el roce del viento entre las cortinas, el canto de los pájaros que regresaban cada mañana al mismo árbol. Había descubierto que la paz no llega como premio, sino como consecuencia, y que a veces perderlo todo es la única manera de recuperar el alma.
Encontró trabajo en un pequeño taller de costura cerca del mercado, un lugar cálido donde las mujeres del barrio la recibieron con respeto y admiración. No sabían todos los detalles de su historia, pero bastaba verla caminar para intuir que había atravesado una batalla invisible y que había salido entera. Trabajaba sin prisa, cosiendo con precisión, escuchando historias ajenas que se entrelazaban con la suya como hilos de una misma tela. Su presencia transmitía algo que no se podía explicar con palabras, una serenidad que hacía que incluso las más jóvenes guardaran silencio cuando hablaba. Con el paso del tiempo, la nuera se convirtió en su único vínculo cercano. Iba a visitarla los domingos, siempre sin anunciarse, llevando pan recién horneado o flores recién cortadas. Charlaban un rato en la cocina, compartían café y risas suaves, y luego se despedían sin promesas. Entre ellas no existía deuda ni obligación, solo un respeto nacido del reconocimiento mutuo. La joven solía decirle que su fuerza le había cambiado la forma de ver la vida, y ella respondía que el coraje no nace del orgullo, sino del dolor que se aprende a transformar. El mundo alrededor siguió girando. La hija se mudó de ciudad, intentando comenzar de nuevo lejos de las miradas que aún la juzgaban. La suegra y el padre del novio vendieron su casa, incapaces de soportar los murmullos y las sombras de aquella noche. Nadie volvió a hablar de la fiesta ni de la humillación. Sin embargo, en el barrio todos recordaban el momento exacto en que la mujer se levantó con la carpeta entre las manos y cambió el aire del salón con solo decir la verdad. Con el tiempo su historia se volvió ejemplo, un relato contado en voz baja por las vecinas a sus hijas, una advertencia sobre la importancia de no callar cuando la dignidad está en juego. Cada tarde, al volver del trabajo, pasaba por la plaza donde los niños jugaban sin prisa, se sentaba en el mismo banco de siempre y observaba la vida moverse con la calma de quien ya no tiene cuentas pendientes. Había aprendido que no se necesita tener razón para estar en paz, que la justicia no siempre llega de manos de los demás, sino del silencio limpio que queda después de hablar con el corazón. En los ojos de la gente ya no había compasión, había respeto. Nadie la señalaba, nadie la evitaba. Había dejado de ser tema de conversación para convertirse en símbolo de fortaleza. Las noches, antes frías y largas, se volvieron suaves. Encendía una lámpara, tomaba un libro viejo y leía hasta quedarse dormida con la cabeza apoyada sobre la almohada. Los sueños ya no eran de dolor ni de pérdida, eran de calma y de agua. Sabía que el pasado no se borra, pero también sabía que la memoria, cuando se vive con dignidad, deja de ser peso y se vuelve raíz. En cada amanecer encontraba un motivo para seguir, no por venganza ni orgullo, sino por el simple placer de estar viva sin depender de la mirada de nadie. Un año después de aquella noche, caminó por la misma calle donde había sido humillada, esta vez con paso firme y sin temor. Llevaba el cabello suelto, una blusa clara y una sonrisa discreta. Al pasar frente al hotel, un reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer distinta, ya no la madre abandonada ni la víctima del desprecio, sino una mujer completa, en paz consigo misma, dueña de su historia. Siguió caminando sin detenerse, con la certeza de que todo lo perdido se había transformado en algo mucho más valioso, respeto. Esa fue la verdadera victoria, la que no se mide en dinero ni en disculpas, sino en el silencio que deja la conciencia tranquila. Comprendió que la justicia no siempre grita ni necesita testigos, que a veces solo basta con mantenerse de pie cuando todos esperan verte caer. El mundo no cambió, pero ella sí, y esa transformación era su mejor legado. Y así, entre la sencillez de sus días y la calma de sus noches, terminó entendiendo que la vida siempre devuelve lo que se entrega. Quien siembra bondad recibe respeto, quien traiciona cosecha distancia, y quien elige la dignidad nunca pierde. Cerró la ventana antes de dormir, miró hacia el cielo y sonrió con la serenidad de quien ya no teme a nada, porque después de tocar fondo descubrió que no hay fuerza más grande que la de una mujer que decide no callar más. Si crees que la dignidad vale más que cualquier traición, comparte esta historia y suscríbete para más relatos que inspiran fuerza y justicia interior.